Es muy importante el abordaje integral de la dislipemia diabética y para ello hemos convocado a un excelente profesional y muy querido amigo que es el doctor José de Rosa. El doctor es médico especialista en cardiología, es docente de posgrado de la carrera de especialización en cardiología de la Facultad de Medicina, es docente del posgrado de la carrera de especialización en nutrición, también de la Facultad de Medicina de la UNT, expresidente del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Federación Argentina de Cardiología, cofundador y ex asesor científico de la Sociedad Argentina de Lípidos, docente de posgrado de múltiples especialidades científicas en Tucumán y asesor científico de la Sociedad Argentina de Lípidos. Es una persona con un enorme conocimiento, con una enorme generosidad, así que tenemos mucho gusto en recibirlo hoy, querido doctor. Muchas gracias, María Cristina. Yo le agradezco a los directores de la diplomatura, a la doctora María Cristina Bazán de Caseles, a la doctora María Cristina Di Plessis y al doctor Benito Alaba la invitación, como así también la presencia de ustedes y la gente que está en Zoom. Y desde ya les digo que yo pretendo de que esto sea algo que compartamos, o sea que cuando ustedes ven que algo no les cuadra, no les cierra, no le entienden o quieran hacer un aporte o que estén en contrario de lo que yo digo, lo dicen con toda libertad y después lo acordamos y lo discutimos. Eso es muy importante que ustedes entiendan. Y yo les voy a dar algunos tips. El primer objetivo que a mí me preocupa después de 57 años de hacer esto, probablemente 61, porque en el año 64 yo di la primera charla en la cátedra de emergentología que se creaba en el Hospital Padilla, le dirigía el doctor Guillermo Ortiz Mayor. El principal objetivo que a mí me preocupa es que están medicados gente que no debiera estar tomando hipolipemiantes y hay gente que debiera estar y no están medicada. Dirá, esto es topográfico, es de nuestra provincia, no es de todo el mundo. Es de todo el mundo. Y todavía más que hay gente, hay pacientes que tienen muy alto riesgo. En eso la frecuencia es menor. Y en los de bajo riesgo, la frecuencia de tratamiento de hipolipemiante sigue siendo menor, pero no tanto como la frecuencia en los pacientes de alto riesgo. Y uno de los tips que ustedes que quiero que conozcan, la aterosclerosis comienza en la infancia, como una estría grasa. Vea, esta es la íntima de aorta del niño de 5 a 6 años, hay unas vacuolas, eso llamamos estría grasa y una separación de la lámina elástica interna. Y no solo eso, Gustavo, va a tener que pasar la voz, porque se traba un poco. No, me dice la siguiente, listo. La siguiente, bueno, perfecto. Y miren esto, diabéticos tipo 1, en la segunda década de la vida, ya tienen verdaderas lesiones ateroescleróticas en las coronarias. La importancia del tratamiento precoz, la próxima. Y nosotros a los pacientes, a fin didáctico, decimos, este paciente está en prevención primaria. Eso es bueno para el consultorio de ustedes. ¿Y qué significa estar en prevención primaria? Que no hayan tenido eventos, que un paciente que va y dice, quiero hacerme un control, un chequeo endocrinológico, y porque tengo factores de riesgo o no. O pacientes que llegan y dicen, yo ya tuve un infarto. Entonces ahí los dicotimos y decimos, este está en prevención primaria, el que no tuvo evento, y este está en prevención secundaria. Pero resulta que el paciente que lo han visitado ustedes a las 4 de la tarde ha hecho un infarto a las 5 de la mañana del otro día, pasa a estar en prevención secundaria. Y miren, por eso la distinción entre prevención primaria y secundaria podría tal vez ser una herramienta artificial para identificar pacientes con riesgo alto. O sea, el hecho que el paciente le diga, yo ya tuve un evento de riesgo alto. ¿Y cómo se califican los que no tuvieron un evento? Por los factores de riesgo. La próxima, Gustavo. Y esto es importante, el 25% de la grasa que llega al plasma es de la dieta y el 75% es de producción endógena
preponderantemente del hepatocito, aunque todas las células de la economía pueden hacer colesterol, hasta las células de la piel, que es uno de los sistemas que más produce colesterol, la próxima glutada. Y esto es importante, el kilomicrón que llega con la dieta a través del enterocito, y el hepatocito produce la VLDL. Tanto la lipoproteína VLDL como los kilomicrones tienen muchos triglicéridos. Esa es la base del funcionamiento del organismo. La fisiología metabólica energética se asienta sobre los triglicéridos. Vean la importancia. Por eso tiene que haber triglicéridos, pero como todas las cosas, no en exceso. La próxima, Gustavo. Y esto es importante para entender el enfoque hipolipemiante. ¿Cómo funciona el hepatocito? Miren ustedes, cuando la célula necesita colesterol, hay un sensor cuyas siglas son SREP. Miren ustedes acá, no sé si lo alcanzan a ver, es un sistema, un elemento de respuesta a los esteroles unido a proteína. Sensa que le falta colesterol a la célula, que necesita para producir adrenalina, noradrenalina, hormonas sexuales femeninas o masculinas o sales biliares. Para todo eso es fundamental el colesterol. Entonces, ¿qué hace? Manda al núcleo a que fabrique una proteína, una cadena de aminoácidos alrededor de 760 que emergen como un periscopio afuera de la célula para captar la LDL que anda circulando en el plasma. Y la LDL tiene una proteína que se llama ApoB, que ustedes la habrán sentido nombrar, y esa ApoB es la célula identificatoria de la LDL que se junta con el receptor, y el receptor la introduce, la devuelve al citoplasma, y el receptor puede estar en condición de volver a reciclar las veces que quiera. Pero ¿qué pasaría si ese receptor reciclaría? Se inundaría de colesterol la célula, y eso se llama lipotoxicidad, y es un paso previo a la apoptosis, a la muerte celular. Por ello tiene que haber un equilibrio. Para eso el núcleo, inmediatamente sus requerimientos de colesterol están satisfechos, manda a producir una proteína que ustedes habrán sentido nombrar porque es la base de sustancias hipolipemiantes modernas. La proteína se llama PCSK9, Proprotein Convertasa Subtilisina Kexil 9, de la familia de las Kexil. ¿Y qué hace esa proteína? Sale afuera, se pega al receptor, el receptor está con la LDL, lo acompaña al receptor, pero lo destruye al receptor, para que no se intoxique la célula con colesterol. La próxima, Gustavo. Yo les dejo eso, así que ustedes después véanlo con tranquilidad. La próxima. Y esto es lo que solicitamos para el enfoque hipolipemiante. El perfil lipídico, la LP pequeña a, el colesterol no HDL, los niveles de ApoB y de ApoA, el aspecto del suero en ayuna, el cálculo de LDL por la fórmula de Fleetwood, la glucemia, la insulina OMA, el test de insulina resistencia, la función tiroidea, la función hepática y renal, y la enzima muscular queratinfosfoquinasa. La próxima. Y miren, estos son los objetivos de tratamiento. Los niveles normales son el colesterol total menos de 200, aunque ahora es más astringente, está menos de 180. El HDL en el varón más de 40 es un factor de riesgo negativo, y en la mujer más de 60 en época fértil, más de 50 en la posmenopausia. Y esto es lo importante, ustedes miran el riesgo a través de la LDL. Lo óptimo en personas que no tienen factor de riesgo es 130 miligramos para abajo para los norteamericanos, 115 para abajo para los europeos. Lo ideal es menos de 115 en personas normales. Y para objetivos de tratamiento, ya van a ver ustedes, de acuerdo al nivel de riesgo, puede ser 100, 75, 50, etc. Los triglicéridos ya saben. Lo ideal es los triglicéridos que tienen las mujeres. En general, la mujer premenopáusica que es fértil siempre tiene triglicéridos menos de 100, excepto cuando se embaraza. En cambio, la posmenopáusica sube. Sin embargo, como recién comienza el riesgo, después de los 55 años, las mujeres nos llevan 10 años de salud, recién pueden comenzar los triglicéridos a subir de 100.
En cambio, ustedes van a ver en el perfil lipídico de los varones, los triglicéridos la mayor parte de las veces está más de 100. Y se ha demostrado actualmente que es un factor de riesgo. Así que deben estar ya pensando que los triglicéridos deben tener menos de 100. La próxima. Los triglicéridos, de acuerdo a la edad, siempre en la adolescencia y sobre todo en la mujer joven recién, comienza a subirse y de los 20 disminuye. La próxima. Y esta es la fórmula de Friedel que yo ya les expliqué la otra vez, que se calcula el LDL que no lo informa el laboratorio. El laboratorio informa el colesterol total y el colesterol HDL. Ustedes restan el colesterol total del HDL, dividen el nivel de triglicéridos por 5 y ese es el nivel de triglicéridos. La próxima. Esto lo paso porque ya lo hemos visto. Y esto es importante. El colesterol remanente. Ustedes restan el colesterol total del colesterol LDL y del colesterol HDL y lo que queda es colesterol remanente. Debe ser menor de 28, o mejor dicho, menor de 30 miligramos. Si está más de 30 es porque hay partículas aterogénicas en el plasma. Ahora me dirán, ¿y hay alguna manera de subrogar esto? Sí, el índice de cintura. El índice de cintura subroga perfectamente el colesterol remanente. La próxima. Y ustedes ven que la obesidad y el colesterol remanente, a medida que el índice de masa corporal aumenta, indudablemente que aumenta la cantidad de colesterol remanente. La próxima, Gustavo, gracias. Y ustedes ven que el colesterol remanente viene a ser más importante en cuestión de riesgo que el mismo colesterol LDL. Miren ustedes que cuando el colesterol remanente está menos de 30, no importa que el LDL esté más de 100. Ahora, cuando el colesterol remanente está más de 30, hay riesgo, así el colesterol LDL esté menos de 100. La próxima. El subrogante del colesterol remanente son los triglicéridos. Es una manera de mirar el colesterol remanente. Y estas son la clasificación. Puede estar elevado el colesterol en un paciente, los triglicéridos, o formas mixtas, a predominio de colesterol, a predominio de triglicéridos, o la dislipidemia combinada familiar aterogénica del diabético, que es un poco de triglicéridos, LDL normal y disminución del colesterol HDL. La próxima. Y esta es muy importante, y de ahí viene el error de indicar drogas o fármacos hipolipemiantes a pacientes que no necesitan. Cuando el paciente tiene obesidad, diabetes o es alcohólico, o tiene hipotiroidismo, hepatopatía crónica, nefropatía, y en vez de tratar el origen de la dislipidemia, inmediatamente le dan fármacos hipolipemiantes. A los pacientes con tiempo hay que darle tiempo de bajar de peso, de hacer actividad física, de estar en dieta, etcétera, o de ver si tienen alguna enfermedad, no las raras, porque las colágenopatías también dan dislipidemia. No, más bien esta, la obesidad, la diabetes, el alcoholismo y el hipotiroidismo. La próxima, Gustavo. Esto nos indica la Sociedad Americana de Cardiología. Todos estos factores de riesgo que ustedes los conocen. Dieta, actividad física, glucemia, peso corporal, colesterol, presión arterial, tabaquismo. Y agrega un nuevo factor de riesgo, que es el sueño reparador. Las personas que duermen lo que debe dormir de acuerdo a la edad, entre 6 y 8 horas, es un factor de riesgo negativo y diferente a los que duermen muy poco, como el que hay. La próxima. Y miren ustedes, Carlos Tucker publicó un libro que se llama Medicina Narrativa y cómo se practica. Hay un capítulo muy interesante que lo escribe un muchacho Richie, el doctor Richie, Ricardo creo que se llama. Excelente, traten de leerlo que es muy bueno. Y ellos dicen que desde los tratados hipocráticos el médico se ha acercado al paciente a partir de una particular confianza. Ha preguntado y conversado, anamnesis para comprender lo que sucede, el relato, diagnóstico, establecer una perspectiva de lo que vendrá, pronóstico y en base a ello una actitud sanadora que es la terapéutica. La próxima. Y es fundamental, los canadienses ya lo practican hace 15 años, la decisión médica compartida.
Ustedes tienen que explicarle al paciente, yo le voy a dar una estatina, señor. Usted la tiene que tomar durante 10 años, todos los días, la tiene que comprar, va a gastar plata y se tiene que acordar que la tiene que tomar todos los días. Si 100 personas como usted no la toman, 10 van a tener infarto a los 5 o 10 años. Si 100 personas como usted la toman, van a tener 2 menos infarto a los 5 o 10 años. Perdón, tiene efectos secundarios. Puede doler los músculos, la cintura, las articulaciones, puede haber trastornos cognitivos que no están en todo relatados, puede haber cataratas, que hay una discusión acerca de las estatinas y cataratas. Señor, ¿qué hace? No, doctor, yo no quiero tomar. Decisión médica compartida. Entonces ustedes lo tienen. Yo hice esa pregunta a 120 cardiólogos en una simposio y le dije, después que el paciente elige no tomar el medicamento, después de que ustedes le han informado, comunicación, toma de decisiones compartidas, después de que ustedes le han informado al paciente y el paciente ha dicho no, en vez de decir sí, estoy de acuerdo con usted, deme la, dice no quiero tomar estatina, deme otra cosa natural. Ustedes lo acompañan al paciente sin levantar la mano. El resto, por vanidad, por soberbia, no sé qué, no lo acompañan. Le dicen no, si usted no toma, no lo atiende. Pero es fundamental, y miren ustedes, es el Cochrane Library, de la librería Cochrane, que tiene una cantidad de database impresionante. O sea que esto tiene evidencia. Entienden los pacientes mejor la enfermedad, los indecisos cambian la decisión de continuar, aunque aumenta el tiempo que el médico pasa con el paciente y los sistemas de salud no los reembolsan. La próxima. Y esta es la otra, la fragilidad. Todos pacientes de más de 70, 75 años no son los mismos. Para nosotros la edad es un factor de riesgo concluyente. El hecho de tener 40 años, 50, 60, 70 determina ya un factor de riesgo. La edad es concluyente para el riesgo, pero no todos los que tienen 70 años están igual de salud. Entonces se discute si la edad realmente de por sí, por el valor de la edad, es un factor de riesgo. Bueno, ustedes tienen que valorar la fragilidad, la vulnerabilidad del paciente que tiene al frente, en base al equilibrio, en base a la acusia, a una serie de factores. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de fármacos hipolipemiantes. La próxima, Gustavo. Hasta está clasificada en la guía que la discusión médica acordada, informada en nivel clase 1, recomendación clase 1, nivel de evidencia C. La próxima, Gustavo. La próxima. Y esto es otra cosa que ustedes tienen que ver, el score de riesgo. Nosotros usamos este score de riesgo con colores, donde mezclamos mujer, varón, diabético, no diabético, tabaquismo, no tabaquista, y mezclar la presión arterial sistólica, el nivel de colesterol, la edad, y de ahí saca un riesgo. Todos los que están encima del 5% tienen riesgo. Evaluar el riesgo global es fundamental para el tratamiento hipolipemiante, la próxima, Gustavo. Y también hay para personas mayores, miren, OP, Older People, para pacientes mayores también hay escala de riesgo que ustedes pueden guiarse, la próxima. Y este es el algoritmo de tratamiento. Acá descansa el enfoque del tratamiento. Modificación en el estilo de vida, dieta saludable, control de peso corporal, actividad física, cesación del tabaquismo. Y la terapia farmacológica, estatina, ezetimibe, inhibidor de la PCSK9, otras terapias y fármacos emergentes. Y todo es para reducir los niveles de LDL colesterol, como lo habíamos visto cuando hemos visto objetivos de tratamiento. La próxima. ¿Y qué hacemos con la dieta? La dieta a la que indicamos es la dieta mediterránea, la famosa dieta cardiovascular de Ansel Keys. La próxima. Y estas son las características de la dieta, ustedes la conocen mejor que yo: alto consumo de vegetales, legumbres, semillas y cereales, etcétera, etcétera, consumo regular de omega 3, alto contenido en fibra, 0 a 4 huevos de granja semanales, vino consumido en cantidad moderada, aunque no es indicación terapéutica. La próxima. Y todo esto son los beneficios de la dieta. Mejora el perfil lipídico, la presión arterial, el peso corporal, la respuesta inflamatoria, el riesgo de diabetes, el riesgo de trombosis, beneficia la estabilidad de la placa y disminuye el riesgo de arritmia y muerte súbita. La próxima.
La próxima. El LDL es lo plausible biológicamente. Ustedes tienen que pensar que el LDL, colesterol, es la lipoproteína aterogénica de por sí. O sea que el nivel de LDL marca el riesgo del paciente. Y sobre el LDL hay que trabajar cuando dan o indican farmacohipolipemia. La próxima. Y estos son los objetivos en personas de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo y de muy alto riesgo. Este valor 55 ha sido aplicado muy poco, muy recientemente, por la Asociación de Endocrinólogos de Estados Unidos. Y ahora este valor ya también hasta 40 en los pacientes de muy altísimo riesgo. Esos que tienen repetidas intervenciones cardiovasculares, bypass, stent, resincronizador, cardiodefibrilador o enfermedad carotídea o enfermedad arterial periférica. Pacientes de alto riesgo, pues ya no queremos que sea 55, sino que sea 40 miligramos por decilitro. No es fácil conseguir. La próxima. Y ahora vamos al tratamiento farmacológico estricto. La próxima. Ustedes usan el panel inicial de lípidos en ayuna o no. En general se sugiere que le digan al paciente cene sin bebidas alcohólicas y luego de cenar comienza su ayuno, que va a ser entre 8 y 10 horas. Seguido de un segundo panel a las 4 a 12 semanas. No se casen con el primer panel. Siempre es necesario un segundo panel. Y si tienen confianza con el laboratorio, en el mismo laboratorio. A partir de ver del segundo laboratorio y establecer el tipo de dislipidemia, las evaluaciones deben realizarse cada 3 a 12 meses. Cuando se realiza cualquier modificación en la terapia por intolerancia, por diferentes aspectos, también a las 4 o 12 semanas la próxima pasa exactamente lo mismo. Y estas son las drogas con que contamos. Las estatinas de alta intensidad, de moderada intensidad, el ezetimibe, el ácido bempedoico, los inhibidores de la PCSK9 y el inclisiran, la pequeña molécula de inclisiran. La próxima. Vamos a ver las estatinas, la próxima. ¿Y por qué pongo esto yo? Que muy bien dijo Louis Pasteur, en el campo de la observación, el azar solamente favorece a la mente preparada. Porque los grandes descubrimientos médicos en general se han hecho por serendipia. ¿Ustedes saben qué es serendipia? Serendipia es un hallazgo casual. Viene de 3 príncipes de Serendip, la antigua Ceilán, que ahora se llama Sri Lanka, que los 3 cabalgaban y encontraban todo a favor en sus cabalgatas. Y a raíz de eso se llama serendipia, lo que se encuentra por casualidad y favorece, como la penicilina, como el sildenafil y como las estatinas. Akira Endo estaba en su laboratorio, en su granjita, cultivando el penicillium citrino, el Aspergillus terro, el monasco purpurea, y de repente vio que en el cultivo bajaba el colesterol. Y dijo acá algo, y el derivado fúngico lo llamó nevanolina, que fue la primera estatina. Entonces Pasteur dice, no lo hubiera, si no se hubiera dado cuenta Akira Endo era una mente preparada. Murió el año pasado de 102 años. La próxima. Este es Akira Endo, un bioquímico japonés cuya investigación entre los hongos y la biosíntesis del colesterol condujo al desarrollo de las estatinas. Pero miren lo que dice Michael Brown y Joseph Goldstein. Los millones de personas cuyas vidas se prolongan a través de la terapia con estatinas se lo deben todo a Akira Endo. Estos fueron los premios Nobel de 1985 por haber descubierto el periscopio, el receptor que yo les hablé hace unos momentos. Nunca les doy el premio Nobel a Akira Endo. La próxima. Y murió pobre. Estas son todas las estatinas que ustedes conocen con una fórmula muy parecida. Y acá está la estatina con el sustrato, la próxima. Y esto es lo que sucede. Todo deriva del ácido acético. Esta es la cadena de elaboración del colesterol. Nace con el ácido acético y la acetilcoenzima A, que al unirse producen una sustancia que se llama hidroximetilglutaryl-CoA. Sobre esta trabaja una enzima
que se llama hidroximetil-CoA reductasa. Quiere decir que este es el sustrato y esta es la enzima. Ustedes se acuerdan perfectamente de farmacología. La estatina trabaja acá, disfrazándose de sustrato, al sustrato lo engaña disfrazándose de enzima. Entonces, el sustrato piensa que es la enzima y es la estatina y no produce el ácido mevalónico, que desde acá hasta la formación del colesterol es una seguidilla sin fin. Pero ustedes ven que, de acuerdo a esta cadena metabólica para la producción del colesterol, en el medio hay un montón de sustancias necesarias para la fisiología del organismo. Por eso muchas veces la estatina hay que tomarla con mucha prudencia, y esto puede de alguna manera hacer que uno entienda los efectos secundarios. La próxima. Hay de alta intensidad. Reducen el LDL más del 50%. La torvastatina de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Son las que más usamos. La de moderada intensidad reducen el colesterol entre 30 y 50%. La torvastatina 10 a 20 miligramos y la rosuvastatina 5 a 10 miligramos. La rosu es la más potente de las estatinas. Nadie sabe por qué. Se pensaba que de acuerdo a la lipofilicidad o hidrofilicidad de las estatinas es la potencia. Y no es así, porque la rosuvastatina es hidrofílica como la pravastatina. Sin embargo, la pravastatina tiene una intensidad leve y en cambio la rosuvastatina tiene una intensidad severa, importante. Esto generalmente no usamos, pero en algunos pacientes se puede llegar a usar, sobre todo los que tienen efectos secundarios, con alguna de estas que trabajan intensamente. La próxima, Gustavo. Miren lo que hacen las estatinas. Ustedes las dan a las estatinas, sea cual fuere de su elección, de acuerdo al paciente, y en días desciende el colesterol LDL. Restaura la función endotelial en días. Reduce la inflamación entre días y un mes. Reduce los episodios isquémicos en meses. Estabiliza las placas vulnerables y reduce los eventos cardiovasculares en años. La próxima. Este fue el estudio señero. Se publicó en el año 1994, se llamó 4S, en un estudio en el norte de Europa, en el cual se vio que a medida que el colesterol LDL desciende, los eventos coronarios disminuyen. Este estudio se hizo con simvastatina. Fue la primera estatina que se publicó como reduciendo los eventos cardiovasculares. La próxima. La próxima. Y miren ustedes, después del 4S, que era en pacientes con infarto, en pacientes de altísimo riesgo, se publicó el WOSCO, que era en pacientes con múltiples factores de riesgo pero sin infarto. Después se publicó el CARE, que eran pacientes con infarto pero que tenían colesterol de 150, el LDL 140. Y después se publicó el estudio de ASCAP-TESCAP en pacientes en prevención primaria. Ustedes ven que a medida que el paciente es de más riesgo, el número necesario para tratar, para evitar un evento cardiovascular se reduce. La próxima. Y es muy importante que conozcan qué es el número necesario para tratar. Significa prevenir un evento cardiovascular en 5 años de tratamiento, tomando un medicamento todos los días. A medida que el número necesario para tratar sea menor, como en el 4S, que eran pacientes infartados, se necesitaba tratar a 11 pacientes durante 5 años para reducir un evento. En cambio, cuando ustedes tratan a pacientes de menos riesgo, necesitan mucho más pacientes tratados. La próxima. Nosotros se considera aceptable un número necesario menor de 30, ¿no? La próxima. Estas son, la anterior, perdón, no sé si yo he tocado. Estas son los efectos secundarios más comunes. Cefalea. No creen que es infrecuente la cefalea, sobre todo al comienzo del tratamiento con estatina. La intolerancia gastrointestinal, en general, se preconiza que se la den ayuna. Hay que darla con el almuerzo o con la cena. Con alimento en el estómago, la intolerancia gastrointestinal es menor. La absorción es un poco menor también.
la metabólica, la hiperglucemia y diabetes, ya vamos a hablar de esto, y el aumento de las enzimas hepáticas que recién suspendemos cuando la enzima hepática, por ejemplo, la GPT, que es más, la glutámico-pirúlica, que es más específica, va de 40 a 120. Pues cuando va de 40 a 60 o 70 ya es una advertencia para que ustedes disminuyan la dosis o hagan dosis alternas. Y la miopatía, flu-like, dicen los americanos, síntomas parecidos a la gripe. Dolores musculares, inflamaciones musculares. La mialgia es dolores erráticos, me duelen los músculos cuando me muevo, cuando me enderezo a la mañana, quiero levantarme y no puedo. La miositis ya es con dolores que se aprietan los músculos y duelen. Y la rhabdomiolisis es una cosa grave, que felizmente no es frecuente, pero que cuando apareció una estatina potentísima, que a nosotros nos encantaba, que se llamaba serivastatina de Bayer, venía de 02, 04, 06, los españoles, siempre un grupo de una entidad, le dieron mucha serivastatina y produjeron 52 muertes por rhabdomiolisis. Es cuando el músculo se desmorona, tapa los canales renales y produce una insuficiencia renal aguda y la muerte. Felizmente con todos estos medicamentos no existe tal riesgo, pero hay que advertir cuando suben las enzimas, sobre todo la CPK, la próxima, la creatinfosfoginasa. El riesgo de desarrollar diabetes con la estatina parece estar relacionado con la potencia y la dosis de estatina. Los mecanismos celulares subyacentes al aumento de la incidencia no se comprenden. Dicen que se inhiben los canales de calcio en las células beta de los islotes del Ángela. No está todavía la evidencia firme sobre eso. La próxima. Pero hay que tener cuidado, pues en general las estatinas producen una disglucemia. Sobre todo hay que tener cuidado con el paciente que está predispuesto a padecer una diabetes. Los que tienen herencia diabética, etcétera, o tienen factores de riesgo para diabetes. Pero miren ustedes, este estudio. En este estudio que se estudiaron 5 ensayos con 32.752 participantes sin diabetes, cuando comenzó el estudio, 2.749 desarrollaron diabetes, 1.500 casi con terapia intensiva y 1.300 con dosis moderada. O sea que hubo 2 casos adicionales de diabetes en el grupo de dosis intensiva por cada 1.000 pacientes al año. Pero concomitantemente, estos 32.000 pacientes, 6.700 experimentaron eventos cardiovasculares. Este en el grupo de dosis intensiva de estatina y este en dosis moderada respectivamente, lo que representa 6 casos menos en el grupo de dosis intensiva. Entonces, comparado con dosis moderada de estatina, el número necesario para tratar para un nuevo caso de diabetes por año para dosis intensiva de estatina es de 4,98, mientras que el número necesario para prevenir un evento es 155. Por eso hay una publicación de la Sociedad de la Federación Argentina de Cardiología que dice: las estatinas producen diabetes. ¿Y qué? Como diciendo, nos interesa porque al paciente le está disminuyendo mucho el riesgo cardiovascular. Y sabemos que el diabético se muere de enfermedades cardiovasculares en la mayor proporción de casos. La próxima pregunta. Y ustedes miren, el odds rating para dosis intensiva comparada con dosis moderada para producir diabetes es un 12% más. En cambio, la incidencia de enfermedad cardiovascular comparado dosis intensiva con dosis moderada es un 16% menos. O sea que en el riesgo-beneficio es preferible que si tiene diabetes no importa si el riesgo del paciente lo amerita que esté tomando estatina. La próxima. No en todos los pacientes, ¿no? Es un 17% aproximadamente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo del paciente para producir intolerancia a la estatina? La edad avanzada, la fragilidad, la vulnerabilidad, el género femenino, por tener un bajo peso corporal, menos masa miocárdica, menor metabolismo hepático, menor filtración glomerular, bajo índice de masa corporal, las pacientes que hacen ejercicio intenso, exceso de alcohol, hipotiroidismo, infecciones, hay que parar cuando hay un síndrome general infeccioso la indicación de la estatina hasta que de nuevo se reinicia después que pasa el episodio, deficiencia de vitamina D.
Y todo esto que yo le decía, de acuerdo a la potencia, no se ha demostrado. La próxima. ¿Y qué se hace cuando hay una intolerancia? Se suspende la estatina 4 semanas. Se reevalúa el perfil lipídico y el perfil de seguridad. El perfil de seguridad es GOT, GPT y CPK. Reiniciar con la misma estatina a dosis más baja y en diferentes momentos del día, después de los 30 días de suspensión. Se puede cambiar de estatina, se puede cambiar de dosis, o se puede reiniciar con dosis a determinar en días alternos. Esto, yo tuve esta experiencia hace 15 años, lo publiqué, y en Salta en una charla lo dije, y fue un ataque de nervios de lo liquidólogo que estaba. Me decía que era una barbaridad. Al tiempo se demostró que exactamente la rosuvastatina y la atorvastatina se pueden indicar 3 a 4 veces por semana si amerita al disminuir los efectos secundarios. La próxima. Y esto es importante, por favor presten atención. Después de la mortalidad total, la segunda medida, posiblemente más importante de los efectos de la terapia activa en los estudios clínicos randomizados, comparando el grupo control y el grupo con tratamiento, es la incidencia de eventos adversos serios. Decisión médica compartida, hay que informarle, comunicarle al paciente. Si bien los beneficios de cualquier medida preventiva aumentan de acuerdo al riesgo de enfermedad, más grande beneficio el paciente con más alto riesgo, los perjuicios de la terapia, o sea, los efectos secundarios, generalmente se distribuyen igual por todos los niveles de riesgo. Por lo tanto, las personas en riesgo bajo tienen pequeñas chances de beneficios, pero igual chances de perjuicio o daño, y por lo tanto son más probables a tener un neto daño. Y esto va de la mano con lo que le decía de entrada, de que hay que indicar a quienes necesitan la estatina. Si le indican a un paciente de bajo riesgo, los efectos secundarios van a ser tan perjudiciales como si le indican a un paciente de alto riesgo. La próxima. Esto viene de la mano y en la evidencia siempre hablan del efecto placebo, del efecto nocebo y del efecto drucebo, que ustedes conocen, el placebo, el nocebo, que lo habrán visto en un montón de pacientes, y el drucebo sobre todo, que va aparejado con lo que acabo de hablar, que es cuando el paciente le relata los efectos secundarios y el paciente vuelve y dice, tuve esto, lo mismo que usted me ha dicho, tuve. Yo tenía un gran médico, que yo era el ayudante de él en la década del 60, en la cátedra de la sala 7 del Hospital Padilla, que se llamaba Carlos Roberto Fernández, brillante médico, medalla de oro de la Facultad de Medicina. Y yo discutía él a diario porque él me decía que el médico debía ser parco. Y yo le decía, no, que el médico debe ser explicativo. Y él decía que debe ser parco. Tal vez tenga razón, por el efecto drucebo o nocebo, que pueden los pacientes de acuerdo a la personalidad de cada uno. La segunda droga es el ezetimibe. Y estas son las drogas tradicionales. La próxima. El mecanismo de acción inhibe la proteína de Niemann-Pick, reduciendo la absorción de colesterol en el intestino delgado. Está aprobada por la FDA, 10 miligramos por día, puede ser en monoterapia, pero generalmente se le da en terapia combinada. Reducción de colesterol LDL, 18%. Si dan la mitad, 5 miligramos, 6-7%, si dan el medicamento entero, comprimido entero, un 18%. Puede tener efectos secundarios, lo mismo que la estatina, ¿no? Nasofaringitis, mialgia, infección del tracto respiratorio superior, artralgia y diarrea. No son frecuentes, pero les nombro para que ustedes asocien si se les presenta el caso. Y el estudio que determinó que se debía usar ezetimibe, hubo una época cuando salió el ezetimibe que fue denostado. Decía, no se debe dar ezetimibe. No hace, baja el colesterol un poco, pero no reduce eventos cardiovasculares. Hasta que vino este ensayo, que es el Improvi, como el SHAR, los pacientes renales. La próxima. Todas estas funciones cumple el ezetimibe. Menos colesterol enviado al hígado, menos depósito hepático de colesterol, no inhibe la síntesis hepática de colesterol, no aumenta la expresión de ácido biliar, no inhibe la lipasa pancreática ni gástrica, como el orlistat, no inhibe la absorción de vitaminas liposolubles, como son los secuestrantes. La próxima.
Y miren ustedes la eficacia. Si yo doy una estatina 10 miligramos, supongamos atorvastatina, o rosuvastatina, y disminuyo el colesterol entre un 25 y un 30%. Pero yo quiero disminuir el colesterol un 50 o un 60%. Entonces duplico la dosis. Pero cuando duplico la dosis, no se duplica la eficacia. No es que de 30 va a 60. Va de 30 a 36. Y si vuelvo a duplicar la dosis de 20 a 40, otro 6%, 40 a 42. Y recién, si triplico la dosis, 80 miligramos, póngale de atorvastatina, porque rosuvastatina no está en esa dosis, consigo 54%. Sin embargo, si doy 10 miligramos, que yo conseguí un 30%, y le agrego ezetimibe, que hemos dicho que reduce un 18%, ya estoy consiguiendo lo que consigo con la triplicación de dosis, con los efectos secundarios que en general son dosis dependientes. Por eso esta asociación es la mejor que uno puede usar cuando uno necesita tener esta eficacia. La próxima. Y miren ustedes, atorvastatina con ezetimibe y 80 miligramos de atorvastatina. Producen la misma eficacia, pero con menos dosis de estatina. La próxima. Y esto es importante. Se desconfigura un poquito, no importa. El efecto más pronunciado de ezetimibe en personas con diabetes puede explicarse por la influencia de ezetimibe en la hiperlipemia postprandial, que es una característica de los pacientes prediabéticos, que caracteriza el fenotipo lipídico en la diabetes. De interés es la observación de que los pacientes con DM1, diabetes mellitus 1, tienen un aumento en los marcadores de absorción de colesterol, lo que podría explicar el efecto preferencial reductor de LDL con ezetimibe. Siempre asociado, no en monoterapia. La próxima. La próxima es el estudio IMPROVE, en el cual a un grupo de pacientes se le dio simvastatina 40 y al otro simvastatina 40 con ezetimibe. La próxima. Y miren ustedes, el que tomó el ezetimibe redujo el LDL 70 miligramos. En cambio, el que asoció ezetimibe con simvastatina redujo el LDL a 53 miligramos. Y miren la diferencia en eventos. La próxima, reducción de eventos cardiovasculares, que hace a la indicación del ezetimibe. El average, el promedio de LDL durante el estudio fue de 53 cuando asociaron simvastatina con ezetimibe, comparado con 70 en simvastatina monoterapia. Cuando ezetimibe se agrega a la terapia con estatina, resulta en un incremento en el descenso del LDL y beneficio de los objetivos, además descendiendo el LDL debajo del previo objetivo, provee adicionales beneficios. La próxima. La libertad y la salud se asemejan, su verdadero valor se conocen cuando falta. Yo creo que muchos de ustedes han visto el MDC, el campeonato de clubes en Estados Unidos, que está desarrollándose. Ustedes han visto que es tanto el calor que hace que hay una pausa, que ellos le llaman pausa refrescante, cooling break. Habrán visto en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Bueno, yo le llamo a esto enjoy break, lo que vamos a hacer ahora, después de que yo le diga estas palabras. Cada vez que yo doy una charla, ya sea en posgrado o en pregrado, insisto, estimulo a que los médicos en general abracen otra lectura aparte de la evidencia y la bibliografía, que necesariamente tenemos que estar permanentemente informados a fin de hacer muy bien la relación médico-paciente y hacer muy bien nuestra profesión. Pues yo les digo que lean otras cosas, y entre las cosas que yo estimulo a que lean es la literatura. Y en general, dentro de la literatura, una especie que a mí me encanta, que es la poesía. Pasar a la próxima, Gustavo. La poesía tiene métrica y tiene esa sonancia que hace la musicalidad, que está demostrado, que hace bien al espíritu, sobre todo los médicos, y aumenta la capacidad de la relación médico-paciente. Y el postre de la poesía es la metáfora. Y no hay nada mejor que en el relato de los pacientes entender la metáfora que muchas veces ellos esbozan. Por eso yo les traigo Pedro Calderón de la Barca, escritor, dramaturgo y sacerdote, que escribió La vida de sueño. Yo tuve oportunidad en la década del 70 en Buenos Aires, cuando ellos presentaron La vida de sueño, y el intendente de Salamea
hermosas obras teatrales. Yo, por favor, leanla, La vida es sueño. El tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por un supuesto destino. Como poema filosófico resuelve el destino del hombre y la fuente del conocimiento y los problemas aparejados del libre albedrío y la predestinación. En la relación médico-paciente anda perfecta. Como lesión moral desengaña sobre la ilusión y la vanidad de este mundo y reflexiona sobre el sentido de la existencia. Como drama educativo y poético, intruye sobre lo que es el hombre sin el freno de la educación, la cultura, que es lo único que nos va a sacar de esta mediocridad de nuestro país. Y por eso, en esta, yo prefiero que lo lean ustedes y van a ver de la parte extensa que es el drama de La vida es sueño. Hay un soliloquio de Segismundo. Segismundo es hijo de Basilio, rey de Polonia, lo encierra en una torre, subterráneamente, y hace que lo cuide un ayo, Clotaldo, durante años. Por supuesto, lo priva de la libertad, no se ve que era el día y que era la noche. Bueno, tiene un final feliz, porque destrona a su padre, lo perdona, etcétera, etcétera, etcétera. Y la reflexión del soliloquio de Segismundo es una maravilla. Y dice así, miren ustedes, pues bien, ya reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y ya que estamos en un mundo tan singular, que el vivir es tan solo soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta el despertar. Sueña el rey que él es el rey, y vive en ese engaño mandando, disponiendo, gobernando, y el aplauso que recibe prestado en el viento escribe. Y en ceniza lo convierte la muerte, dichosa fuente. Y hay quien intente reinar sabiendo que al despertar en el reino de la muerte, sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agrava y ofende. Y al final todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo estoy aquí, dice Segismundo, de esta prisión encargado, y en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, porque la vida es un sueño, y los sueños son. Hagamos la pausa. Ahora sí. Vamos a continuar. La tercera, yo les mostré estatinas y ezetimibe, que son lo tradicional, lo que tiene mucha evidencia, muchísima evidencia, sobre todo las estatinas. ¿Se imaginan ustedes? Esto ha comenzado el premio Nobel de Medicina año 1985. El 85 fue Michael Brown y Joseph Walter, que estuvieron acá en Tucumán en esa época, y descubrieron los receptores. Y años después, en el 87, descubren la lovastatina. Todos son por fermentación fúngica, ¿no? Excepto la moderna, que ya son sintéticas. La simvastatina, por ejemplo, es semisintética, pero la lovastatina, la pravastatina son naturales, por fermentación fúngica del penicillium citrino, del Aspergillus terrier o del Monasco purpureus. De ahí de la fermentación se ve. Y en Estados Unidos, antes de que se descubran los receptores, se vendía en el mercado el arroz rojo fermentado, red Irias rice, se vendía, y bajaba el colesterol, y era un boom, y todas este es el medicamento, y compraba over the counter en el mercado, compraban el arroz rojo fermentado. Se descubre después que el arroz rojo fermentado tenía lovastatina, ¿no? Y no se la indica porque no se puede evaluar la cantidad de droga. Un paciente puede comer un plato de arroz rojo fermentado y dar una cantidad excesiva de lovastatina y producir efectos secundarios muchas veces muy deleterios. Estas son las tradicionales, estatina y ezetimibe. En general, la estatina con el ezetimibe, como se asocia, ya van a ver ustedes en la indicación terapéutica. La tercera droga que aparece es el ácido bempedoico. La próxima. ¿Qué es el ácido bempedoico? Es una pequeña molécula que inhibe una enzima. Ustedes se acuerdan del ciclo de Hans Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Eso nos enseñaban en farmacología de la base, ¿recuerdan? Bueno, ya lo van a ver. Bueno, a raíz de eso, de ahí del ciclo de Krebs se desprende una molécula de citrato
Y ese citrato sufre la... Permitime la marca. Gracias, Gustavo. Perdón. No molesto demasiado. De ahí actúa la ATP citrato liácea, una enzima. Ya la van a ver mejor. Se administra por vía oral como un profármaco y es activado por la acilcolesterol sintetasa 1, ASCBL, de cadena larga, una enzima presente en las células hepáticas, pero no en las células musculares. Por eso no tiene los efectos musculares, lo que hablamos. Este es el estudio CLEAR para demostrar la eficacia en bajar niveles de LDL, y después está el CLEAR Outcome con ya resultados de eventos cardiovasculares. No es un gran reductor de LDL como la estatina, que pueden llegar a bajar un 60 o un 70%. El ácido bempedoico es entre un 25 y un 30%, y asociado al ezetimibe, la próxima, Gustavo, un 38%. Vean ustedes, 180 miligramos que viene comprimido por vía oral una vez al día, con o sin alimento, LDL disminuye entre un 20 y un 25%. Y con ezetimibe, un 38%. La próxima. Acá dice lo que alguien me preguntaba. Se han observado ligeros aumentos en la rotura del tendón de Aquiles, gota, hiperplasia prostática benigna, fibrilación auricular y elevación de los niveles de creatinina, que decía el doctor, más pequeño, en ensayos más pequeños, pero la importancia clínica puede aclararse en ensayos más grandes. Lo que pasa es que este ácido bempedoico está hace poco, acá hace un año y medio, 2, todavía falta la farmacovigilancia que la van a hacer ustedes. Yo recuerdo cuando nació la estatina, todo era miopatía, mialgia, miositis, todo. Los efectos secundarios se reducían a eso. Y me llama un gran médico que ya falleció, ustedes lo habrán sentido nombrar, Ramón Nicasio Herrera, un gran clínico y cardiólogo de San Antonio Modelo. Y me dice, ¿puedo hacer una observación? Me llama por teléfono. Quiero anotarlo en farmacovigilancia y necesito tu anuencia. Dice, las estatinas producen insomnio. No me digan. Bueno, le digo, ¿tenés varios pacientes? Tengo varios pacientes. Bueno, hablé a Buenos Aires, vino la gente de Sidus, que era el Sidlor de Sidus, que era la lovastatina de Sidus. Nos juntamos, y ustedes ven que ahora, entre los efectos secundarios, dice insomnio. A algunos no le hacen nada y les resulta más provechoso y más adherente tomar la estatina después de la cena. Pero hay muchos que tienen que tomar después del almuerzo porque puede aumentar el insomnio, que ya es prevalente en gente grande, ¿no? La próxima, Gustavo. Y este es el camino. Recuerden, esta era la vía de elaboración del colesterol. O sea que nosotros habíamos partido de esta materia prima. Pero ¿cómo llega a producirse esta materia prima? Esta materia prima se produce por el citrato del ciclo de Krebs. Se llama lanzadera de citrato. Y ese citrato, sobre ese citrato actúa esta enzima ATP citrato liasa. Pues el ácido bempedoico inhibe a esta enzima y por ende inhibe esta vía y disminuye los niveles de colesterol. La próxima. Este es el ciclo de Krebs. Es una ruta fundamental que ocurre en la matriz mitocondrial de la célula eucariótica. Su función es producir energía a través de una serie de reacciones químicas que generan compuestos como el NAD y el FAD, que son utilizados en la cadena de transporte de electrones. Así se mueve el organismo, por los electrones. Siempre le digo yo a la gente, cuando el peso de uno es 70, 80 kilogramos, ¿sabe? Todo el organismo, la fisiología es a través de la transferencia de electrones. ¿Y cuánto pesarán los electrones? Y un gordito simpático de un pregrado me dice, doctor, si eso, por lo menos 60 kilos. No, le digo, los electrones pesados son 170 gramos. Y miren la influencia que tiene en el funcionamiento de todo el cuerpo. En la cadena de transporte para la producción de ATP. El resumen, el ciclo es esencial para la respiración celular y el metabolismo energético. La próxima. Y además, el ácido bempedoico
se une con una sustancia, ya van a ver ustedes qué tipo de sustancia, que hace que el hepatocito se adhiera al ácido bempedoico. Y esta es la enzima ACSBL, acilcolesterol sintetasa Verilam, de cadena muy larga 1, que está en el hígado, pero no está en el músculo. La próxima. Y mire, este es el estudio con puntos finales cardiovasculares en el cual ha demostrado la eficacia del ácido bempedoico, con los efectos secundarios que ustedes tienen que tener en cuenta, como dijo el doctor, en la elevación de la creatinina siempre valorada. La próxima. A ver, el inclisiran es el otro, porque debe haber uno en el medio ahí, ¿no? Bueno, el inclisiran, ¿qué es el inclisiran? A ver, pasar a la próxima. A ver la próxima. Ahí está. De este pasamos acá. La salteamos la otra, no sé por qué se mezcló la diapositiva. Estos se llaman inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina X9. Es un anticuerpo monoclonal. Recuerdan ustedes que yo les dije que el receptor recicla hasta que llega un momento en que no necesita más colesterol la célula para que no se intoxique, hipotoxicidad. Entonces el núcleo fabrica esta proteína que hace que lo destruya el receptor. Pues el fármaco el evolocumab y el alirocumab, inhiben a esta proteína. Por lo tanto, el receptor puede dar la vuelta que quiera recogiendo el LDL del plasma. Hay un 60% de reducción de LDL colesterol. Pasar a la próxima. Mecanismo de acción. Es un anticuerpo monoclonal. ¿Ve? Se une a la PCSK9 y aumenta el número de receptores disponibles. Se inyecta subcutáneamente en el muslo, abdomen o parte superior del brazo. Se inicia con 75 miligramos subcutáneos cada 2 semanas o cada mes. En general se hace cada 2 semanas 150 o 300 miligramos subcutáneos. El efecto secundario más importante es el dolor en el sitio de la inyección y la reacción alérgica, que muchas veces duran muchos días y muchas veces hay que retirar el medicamento porque los pacientes no lo toleran. Uno es el alirocumab, el otro es el evolocumab. El tercero era el bococizumab, que fue sacado porque la farmacovigilancia demostró que producía amputación de los miembros. Por eso se lo sacó del mercado. En adultos o pacientes pediátricos de más de 10 años con hipercolesterolemia familiar homocigota, se puede administrar 420 miligramos subcutáneos una vez al mes. ¿Cuál es la obstrucción para la indicación de este medicamento? El costo. Ya, cuesta $350 las 2 lapiceras para un mes. No lo puede aguantar el paciente. El paciente por ahí te dice, voy a hacer un esfuerzo, voy a comprar. No, es que usted tiene que tomar siempre. O sea que el costo anual puede estar alrededor de los $4.000 anualmente. Es mucha plata. La próxima. Y muchas obras sociales no lo aceptan. Hay algunos que lo aceptan. Acá están todos los efectos adversos: dolor torácico no cardíaco, nasofaringitis, mialgia. No hay eventos adversos cognitivos hasta la fecha. Vamos a ver qué dice la farmacovigilancia, aunque ya lleva más de 3 o 4 años en indicación. Y estos son los estudios que avalaron con puntos finales de eventos cardiovasculares, el Odyssey y el Fourier, con alirocumab y evolocumab. El nombre comercial de esta droga es Praluent y el nombre comercial de esta droga es Repatha. La próxima. Es la única forma comercial, por eso de nombre. Y la reducción media de LDL es 64 y 58%. Algunos dicen que el alirocumab es más potente, otros dicen que el evolocumab es más potente. La próxima. Yo les dejo para que lo lean. Y además hay estudios en diabético. El tratamiento combinado con alirocumab más estatina produjo una mayor reducción absoluta de la incidencia del criterio principal de valoración en los pacientes diabéticos,
que aquellos con prediabetes o normoglucemia. O sea que más efectivo en pacientes diabéticos. La próxima, por favor. ¿Se acuerdan la célula, como yo les decía? Bueno, miren dónde actúan los inhibidores de la PCSK9. Se pegan al receptor, se introducen con el receptor y lo destruyen el receptor. En cambio, el inclisiran trabaja en el núcleo, ya lo van a ver ustedes, la próxima. Estos son los 3 estudios no estatínicos que demostraron la reducción de eventos con alirocumab, evolocumab y con ezetimibe. La próxima. Y miren ustedes la importancia de los inhibidores de la PCSK9. Hay un estudio que se llama GLACO con evolocumab más estatina. No solo que redujo el LDL entre el placebo 93 a 36 con evolocumab, sino miren la reducción del porcentaje del volumen del ateroma. Hubo regresión de la placa de ateroma. Por supuesto que, vuelvo a decir, el precio es que invalida un poco la indicación terapéutica. La próxima, Gustavo. Y miren el inclisiran, el otro que vamos a ver, también miren cómo a través del tiempo se mantiene la reducción de LDL. La próxima. Y ya les voy a decir la ventaja del inclisiran. Y estos son los primeros estudios que concluyeron diciendo que el LDL alto es malo. Después vinieron estos estudios que dijeron que el promedio de LDL es bueno. Después vinieron estos más intensos que dijeron que más bajo es mejor. Después vinieron estos más importantes que dijeron que aún más bajo es mejor y esto lo más bajo es lo mejor. Esa es la axioma que tenemos nosotros. Cuanto más bajo el LDL mejor. La próxima, Gustavo. La alegría, el entusiasmo predisporen la salud y la larga vida. Hay que bailar más. Ustedes, ¿no? Yo ya no. La próxima. El inclisiran. La quinta droga. La próxima. ¿Cómo trabaja el inclisiran? Es fantástico. Es una pequeña molécula que interfiere cuando el núcleo lanza el ARN mensajero a fin de que se exprese el código genético. Esta molécula trabaja interfiriendo. Se llaman SIRNA. Esta sigla es ácido ribonucleico, pequeña interferencia, small interference. Acción prolongada que silencia selectivamente y catalíticamente la traducción del ácido ribonucleico. Mensajero PCSK9 a través de la unión del complejo de silenciamiento. El inclisiran inhibe la producción de a nivel intracelular de PCSK9, a diferencia de los anticuerpos mononucleares que son estas. Mientras el alirocumab y evolocumab necesitan salir afuera para romper el PCSK9 que no se adhiera al receptor, estos trabajan interiormente en la célula. ¿Y cuál es lo magnífico de este medicamento? La primera dosis, la segunda a los 3 meses, la tercera a los 6 meses y de ahí cada 6 meses. Yo tengo 3 pacientes con inclisiran hace 1 año y medio. Cuesta 3 millones de pesos. Pero ellos tienen una obra social que les autoriza. Increíblemente mantiene su colesterol. La próxima, el inclisiran disminuye en 48-52%, mantiene los niveles, ese cuadro que yo les mostré antes, del inclisiran a través del tiempo. Increíble. Con una inyección cada 180 días. La próxima. Y el inclisiran se hace junto con una sustancia que se llama N-acetilgalactosamina, que esa N-acetilgalactosamina es receptada en el hepatocito por un receptor de asialoglicosproteína. ¿Y qué hace? Que el inclisiran que usted inyecta vaya directamente al hepatocito, no vaya a otro lugar. Viene ya conjugado la molécula, ¿no? En la misma lapicera vienen las dos. La próxima. Pero se imaginan, ahora, si ustedes calculan 3 inyecciones anuales a 3 millones, son 9 millones, son más o menos $7.000. Y el otro es más o menos, si ustedes lo dan todos los meses, $4.000 o $5.000. Nada más que para el paciente mucho más. Bueno, alguna vez bajará de precio.
Esto para volver a reafirmar que la lirocumab y el evolocumab, que son inhibidores de la PCSK9 que actúan afuera de la célula, mientras el sirna, el inclisiran, actúa cuando recién sale el ARN mensajero, lo obstruye. La próxima, Gustavo. La próxima. Le dejo yo para que después ustedes vean con tranquilidad. ¿No? La próxima. La próxima. Pasamos a los omega 3. Ya hemos visto las estatinas de intensidad alta y moderada, el ezetimibe, el ácido bempedoico, los inhibidores de la PCSK9, la lirocumab y evolocumab. Hemos visto el inclisiran, que es lo más moderno, y ahora los viejos omega 3. La próxima es el ácido alfa linolénico, y los omega 3 realmente son el eicosa pentaenoico y el docoxa hexaenoico. La próxima. Miren ustedes, normalmente nuestra alimentación mundial se nutre de los cereales, en la mayor parte de nuestra alimentación. Cuando uno come cereales, come ácido linoleico, que es un ácido de 18 átomos de carbono con 3 dobles ligaduras, o sea, es un ácido graso insaturado. Cuando uno come verdura y hojas verdes y algunos tipos especiales de verdura, come ácido alfa-linolénico, que tiene 4 dobles ligaduras. Es más insaturado que el ácido linolénico. Cuando ingresan al organismo, ambos sufren la acción de todas estas enzimas que lo saturan, lo alargan y lo desaturan, hasta transformar el linoleico en ácido araquidónico, que ustedes lo conocen perfectamente, y el alfa-linolénico en eicosa pentaenoico. Araquidónico tiene 20 átomos de carbono, pero con 4 dobles ligaduras. En cambio, el eicosa pentanoico, el omega 3, tiene 5 dobles ligaduras. Es más insaturado. Se llama eicosa porque en griego eicosa significa 20. Y miren ustedes, esto da origen al docoxa hexaenoico, que tiene más larga cadena de átomos de carbono y más grande insaturación. Y este ácido araquidónico se balancea con el eicosa pentanoico, con el omega 3. Este produce eicosanoides, vasoconstrictores adherentes al endotelio y trasvasadores del endotelio. Este es antiinflamatorio. Ese equilibrio hace que a la función endotelial y a la salud arterial. Los esquimales tienen una relación: 50 de estos y 1 de estos. Los japoneses, 30 de estos, 1 de estos. Y nosotros, el mundo occidental, supuestamente ser civilizado, 1 a 1. Comemos tanto esto y esto. Y de ahí nuestro grado inflamatorio crónico que tenemos. La próxima, Gustavo. Y realmente, ¿dónde trabajan? Este es el modelo de membrana. ¿Se acuerdan? Al comienzo del siglo pasado se creía, cada uno, nosotros recitábamos farmacología cuando la ANDA nos preguntaba ¿qué es la membrana celular? Es una bicapa fosfolipídica, y hacíamos así, una bicapa. No, es una alfombra plegada. La descubrieron Singer y Gordon Nicholson, le dieron el premio Nobel por eso. Descubrieron que la membrana celular es plegada. Es cierto, hay cabeza, es una bicapa fosfolipídica, pero la morfología es diferente. La próxima. Y esa bicapa fosfolipídica, que tiene fosfolípido y cada 3 fosfolípidos un colesterol, cada 3 fosfolípidos un colesterol, en forma ordenada, hace que esto funcione, porque las moléculas de fosfolípidos tienen omega 3. ¿Y qué hace el omega 3? Preserva la estructura de la membrana y la normal distribución del colesterol. Inhibe la lipoperoxidación y la formación de cristales del colesterol. Influencia las señales de transducción relacionadas a la inflamación y vasodilatación. Todo lo contrario hace el docoxa hexaenoico. Por eso los resultados beneficiosos en términos de eventos cardiovasculares con este omega 3 han sido mejores que con el docoxa hexaenoico. La próxima.
Todo esto hacen los omega 3. Efecto antitrombótico, antiinflamatorio, estabilizante de membrana, antiarrítmico, la próxima. Y hubo un estudio que hizo que se indicaran omega 3 como complemento al tratamiento hipolipemiano. El estudio se llama Reduce It, la próxima. Son pacientes, es un estudio randomizado, doble ciego, de 8.000 pacientes con eventos cardiovasculares, más de 50 años, con diabetes, más otros factores de riesgo cardiovascular, en terapia con estatina, triglicéridos entre 135 y 499, y se fue randomizado a placebo o a un omega 3 que se le saca la toxicidad del omega 3. Nosotros trabajamos con el omega 3, ¿recuerdan ustedes el Regulip? Bueno, el Regulip es un viejo medicamento que se usa, pero no es purificado. En cambio ahora nació el omega 3 purificado, que ustedes lo deben conocer con el nombre de Icopen o Omega 90. Es un omega 3 purificado por un trabajo en el laboratorio. Se le une al omega 3 a unos ésteres etílicos. Por eso se llama la droga ésteres etílicos de omega 3. Nombre comercial, Omega 90 de Gador o Icopen de Baliarda, creo que. Miren, al randomizar lo que ha surgido después de dar 4 gramos, o sea, 4 comprimidos diarios durante 4 años, y hubo una disminución del riesgo del EMPOI primario, que era infarto no fatal, muerte cardiovascular, ACV no fatal, revascularización, un riesgo absoluto disminuyó de un 5%. Ustedes lo ven acá en las curvas. La próxima, Gustavo. Y eso hace que las indicaciones digan que en pacientes de alto riesgo con triglicéridos elevados se puede agregar el omega 3, la próxima. Y los fibratos, todos los estudios con fibratos han sido desalentadores. Pero en algunos pacientes que tenían colesterol normal, triglicéridos más de 220 y HDL baja, que es la triada lipídica heterogénica con forma de LDL pequeña y densa, han dado resultados sobre ese grupo de pacientes. Y esos pacientes generalmente son prediabéticos o diabéticos. La próxima. El que usamos nosotros es el fenofibrato, sustancia derivada del ácido fíbrico, que al metabolizarse en el organismo origina el ácido fenofíbrico, su metabolito activo. ¿Y cómo trabajan? Activan un factor nuclear que se llama PIPAR-alfa, produciendo que aumente la oxidación de ácidos grasos, estimula la actividad de la lipoproteína lipasa. ¿Se acuerdan cuando vimos las clases de fisiología? Que es la que desdobla los triglicéridos, aumenta la síntesis de apolipoproteína 1, la apolipoproteína que nos defiende, la de la HDL, y de tal manera incrementa los valores de HDL. Los fibratos reducen triglicéridos entre un 30 y un 50%, depende de los pacientes, y aumentan el HDL un 8%. Dice, presenta interferencia en la absorción si se toman con las comidas, fenómeno que mejora en determinada presentación. El fenofibrato micronizado son nanopartículas que favorecen la absorción. La próxima. Y esto es la acción de los fibratos. Miren ustedes, activan los PIPAR-alfa y mejoran el perfil lipídico. Y el PIPAR-gamma mejora la sensibilidad a la insulina. La próxima. Bueno, el besafibrato, que cada vez se utiliza menos, el que más se utiliza es el ácido fenofíbrico, el fenofibrato, el gemfibrosil, que tampoco se lo usa menos porque interfiere mucho con las estatinas, porque usan el mismo sustrato enzimático, y el ciprofibrato, el estaprol, que es un viejo medicamento que algunos todavía lo usan, y tengo en la clínica de lípido de Rosario, que la maneja el doctor Juan Carlos Rivas, para él el único fibrato que existe es el ciprofibrato, y el médico que más evidencia tiene, y dice que realmente hasta un 40% disminuyen los triglicéridos. La próxima. Después no se olviden de los secuestrantes de ácidos biliares. Ustedes habrán sentido nombrar el Cuestran, la colestyramina y el colestipol.
se lo usaba en la hipercolesterolemia familiar homocigota en los niños. Odiaban los niños ese tratamiento. Después de los 8 años era una pasta con una masilla que tenían que revolver en la sopa y tragar. Una cosa horrible. Se pega a los ácidos biliares y hace que los ácidos biliares no cumplan el ciclo de volver al hígado, y de esa manera, al bloquear los ácidos biliares, hace que el hígado aumente la producción y eliminación de colesterol. No se usa hasta que apareció la próxima, el colesevelam, que es un sintético. En Europa está hace 10 años, acá no está. Creo que a Buenos Aires va a llegar. Es fantástico porque es en pastillas. Es cierto que hay que tomar varias pastillas al día. Interfiere con la absorción de vitaminas, por eso hay que dar suplementos de vitamina. Pero es un coadyuvante en aquellos pacientes que uno no puede bajarle y son de alto riesgo, no puede bajarle el LDL. La próxima. Bajan con monoterapia hasta un 10%, o sea, y agregado a la estatina, aumentan la potencia de la estatina. Este estudio, el Lipid Research Clinic, tiene más de 50 años. Y este fue el primer estudio que con colestiramina redujeron eventos cardiovasculares. Esto de la década del 70. La próxima. Este es la colestiramina y este es el colesevelam. ¿Qué diferencia hay? En que la colestiramina es un polímero que tiene 3 o 4 puntos de adherencia a los ácidos biliares. En cambio, el colesevelam, el Wellchol, tiene muchas adherencias, por eso es más efectivo. Y más fácil de tragar y más complaciente los pacientes con ello. La próxima. El Omnitapib es un medicamento para tratamiento compasivo, pero tiene un defecto muy grande, el hígado graso. ¿Cómo trabaja? Inhibe para formar la VLDL, que es la molécula que sale del hígado y después se va a transformar en LDL. Para producir la VLDL se unen la ApoB, los triglicéridos y el colesterol, y sale la molécula al plasma. El Omnitapib inhibe la proteína de transferencia de éter del colesterol mitocondrial. Da hígado graso. Yo lo usé. Tengo 2 pacientes, lamentablemente hígado graso y en poco tiempo de indicación. La próxima. Y hay una lipoproteína que se llama LP pequeña. Ustedes la senten nombrar, ¿verdad? Es una lipoproteína heterotrombogénica descubierta por Carl Berg en el año 1963, un genetista noruego. No se sabía para qué funcionaba, hasta que se demostró que es heterogénica. Es una LDL que se le asocia a una ApoA, una proteína. Y como tiene un mismo origen genético que el plasminógeno, y recuerden que el plasminógeno es el que disuelve la plasmina y disuelve los coágulos, pues esta molécula interfiere con el plasminógeno y ocupan el sitio de la fibrina y no deja que el coágulo se deshaga. O sea, son procoagulantes e inflamatorias. Los inhibidores de la PCSK9 han demostrado que disminuyen. Y están todos estos medicamentos en estudio, el Muvalaplin, el Olpasiran, el Celaciran, el Lepodiciran, que también han estudiado acá los médicos de Tucumán, y el Pelacarsen a fin de bajar la LP pequeña. ¿Cuál es el nivel? 30 miligramos por decilitro o 75 nanomol por litro. Los laboratorios ya se han estandarizado y ya lo hacen. Se lo hace una sola vez porque es de origen genético. Con una sola vez o 2 veces que ustedes evalúen a su paciente ya van a saber el nivel. Si tiene menos de 30 es normal, entre 30 y 50 un riesgo leve. El problema es cuando hay más de 100, sobre todo más de 180. Son pacientes que tienen mucha facilidad para hacer coágulos y mucha facilidad para hacer valvulopatía aórtica. La próxima. Y esto es los tratamientos combinados. La próxima, ya estamos terminando. Y esto es fantástico. Si no fuera por la gran variabilidad dentro de los individuos, la medicina bien podría ser una ciencia y no un arte. Por eso el criterio médico, el criterio clínico es fundamental en la relación médico-paciente. La próxima. Este es el algoritmo. Tratamos inhibidores, bempedoicos, estatina, omega 3, inclisiran y ezetimibe. La próxima. ¿Cómo los podemos combinar? La próxima me gusta. Miren ustedes,
Si ustedes dan una estatina de alta intensidad, el colesterol de intensidad moderada, el colesterol baja un 30, de alta intensidad un 50. Si dan estatina más ezetimibe combina, sube a un 65. Si dan un anticuerpo monoclonal, como el inhibidor de la PCSK9, pueden solo un 60, pero si dan con una estatina, un 75, y si le agregan ezetimibe, un 85. Todo depende del paciente que tengan al frente y del riesgo. Indudablemente que esto va a ser menos usado porque felizmente hay menos pacientes con multimortalidad, multimorbilidad la próxima. Y ustedes ven, lo que más se usa es la estatina de alta intensidad con ezetimibe, o en los intolerantes el ácido bempedoico con ezetimibe. ¿Y por qué yo no puse los inhibidores? Por la cuestión económica. No es práctico que uno se nutra de eso porque no lo puede recetar, o bueno, depende del paciente. Algunos podrán hacerlo por la obra social o porque le da el cuerpo. La próxima, Gustavo. Y acá vean ustedes, si ustedes quieren tener 90 a 100 miligramos de LDL, con 90 a 100 miligramos, pueden usar esto. Y si quieren lograr más descenso, se pueden usar. O sea, la terapia combinada, ya sea estatina y ácido bempedoico, estatina digo y ezetimibe, ácido bempedoico y ezetimibe, o la combinación. La próxima. Este es el estudio RACI, que es un muy buen estudio en el cual ha demostrado que las estatinas de intensidad moderada y ezetimibe tuvieron mejor resultado en términos de menos intolerancia a la droga, eventos cardiovasculares menores. La próxima. Y miren el algoritmo. El algoritmo siempre deja a la hipertrigliceridemia como un riesgo residual. Ustedes se conforman con la LDL y con todas las drogas que hemos enunciado para tratar de acuerdo a su criterio clínico. Pero siempre fíjense en la hipertrigliceridemia residual. Y entonces ahí pueden agregar o fibrato, si el nivel de HDL de la triada lipídica heterogénica le da, o helicosa pentaetil. La próxima. La próxima. Y estos son los tres objetivos que ustedes deben pensar. Menos de 100 miligramos de LDL en pacientes de riesgo moderado. En general menos de 70. En los de alto riesgo y los de muy alto riesgo 55. Y ya hay otra el nuevo objetivo que es 40 miligramos por decilitro. Ahora va de suyo. Si un paciente que ustedes lo tienen con 70 miligramos y ven que es paciente de alto riesgo y lo tienen con estatina y ezetimibe, y ustedes dicen, no, yo quiero que mi paciente tenga menos de 55, pero yo con menos de 70 no tuvo efectos secundarios y quiero tener 55 y aumento la intensidad de la estatina o agrego otra droga y produzco efectos secundarios, más vale no hacerlo, más vale conformarse con que he llegado a 70 y tratar más intensamente los otros factores de riesgo, en la cual la disminución del peso, la dieta, la actividad física y la cesación del tabaquismo son esenciales. La próxima, Gustavo. Este es el hallazgo fantástico de estos tiempos. Uno nace con un polimorfismo genético con deficiencia de una proteína que produce el hígado que se llama angiopoietina LAI3. Esa angiopoietina LAI3 estimula a una apolipoproteína y aumenta los triglicéridos, no deja que los triglicéridos se metabolicen. Los que tienen la suerte de nacer con un polimorfismo de deficiencia de angiopoietina D3 no detectan la aterosclerosis en el resto de su vida. No pasa lo mismo con los que tienen un poco de heterogenicidad en genotipo y los que tienen sí la mala suerte de tener una angiopoietina que trabaja. Ya se ha descubierto el inhibidor de esto, se llama evinacumab, ¿no? Es una droga que va a salir el próximo año, es fantástica, ya está aprobada por la FDA para la hipercolesterolemia monocigota, baja los triglicéridos de forma sensacional. La próxima. Evinacumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano que es un inhibidor de la angiopoietina. No avancemos más hasta que no haya conflicto de evidencia actual. La próxima. La próxima. Y por supuesto,
dentro del tratamiento hipolipemiante la vacuna. La vacuna para la influenza, prevención de rutina para la enfermedad cardiovascular. Adjunto al tratamiento hipolipemiante, no debe descuidarse. La próxima, Gustavo. La próxima. Y miren ustedes lo que yo les decía. El EUROASPAI, que controla el nivel de factores de riesgo en la población de acuerdo al tratamiento médico, el último EUROASPAI, el 5, que busca cuántos pacientes han reducido su LDL de menos 70 siendo pacientes de alto riesgo, solo el 30%. El 71% sigue con colesterol no controlado. La próxima, Gustavo. Ustedes vean, en pacientes, para lograr menos de 70 miligramos por decilitro, 3 de 4 pacientes no alcanzan los objetivos. Y los que queremos que estén menos de 55, 9 de cada 10 pacientes no alcanzan. En general se dice que es por inercia terapéutica de los médicos y muchas veces por falta de combinación o por no complacencia de los pacientes. La próxima, Gustavo. Y esto es importante, esta es la parte final, el concepto de carga acumulativa. La LDL hace daño porque se acumula durante años, porque el paciente viene con una carga genética desfavorable que hace que tenga LDL, pero recién la descubre a los 30 o 40 años. Mientras tanto, el LDL se acumuló durante 30 años. La próxima. Ciencia de la incertidumbre y arte de probabilidad. La próxima. Nosotros siempre preconizamos, cuanto más bajo mejor, cuanto más larga la duración de estar bajo el LDL mejor, y cuanto más tiempo mejor. La próxima. Miren ustedes, si un paciente nace felizmente con un polimorfismo genético que hace que la LDL sea bien metabolizada y tenga niveles bajos de LDL, las variantes genéticas alcanzan casi un 80% de disminución de eventos, a no ser que haya hipertensión, tabaquismo, obesidad, que puede influir, pero desde el punto de vista del LDL es mejor que cuando uno disminuye los eventos en los estudios, porque en general los estudios se hacen en personas de más de 30 años y ya se acumuló la LDL durante 30 años. La próxima. Por eso el concepto de carga acumulativa, vean ustedes, de acuerdo al score genético favorable, hasta un 54% de reducción de riesgo, contra solo un 22% con los estudios de investigación. La próxima. La próxima. Le llamamos colesterol año. Si un paciente tiene hipercolesterolemia desde el nacimiento, en la primera o segunda década de la vida ya va a tener eventos. ASB es evento aterosclerótico, ¿no? Y si tiene hipercolesterolemia moderada, en la adultez, probablemente a los 30-40 años tendrá eventos. Y si tiene hipercolesterolemia moderada, pero de acuerdo con un estilo de vida favorable, puede tener más tarde. Y los que no tienen genéticamente predisposición a tener LDL elevada, no tendrán nunca el umbral para hacer eventos. La próxima. Después le ganó esto que es muy interesante. Entonces, si uno tiene una homocigota, no hablemos, que no tiene tratamiento, es de una clínica de líquido. Pero si tiene una hipercolesterolemia heterocigota de 300, 350 de colesterol, si uno lo deja sin tratar, a los 35 años hace un evento. Esta línea verde es la de los eventos. Pues si uno lo comienza a tratar a los 18 años, esa curva se aplana y recién van a hacer un evento a los 48 años. Y si uno los trata desde los 10 o 12 años, sabiendo que es una hipercolesterolemia heterocigota, recién van a hacer eventos después de los 54 años. O sea, la importancia del tratamiento precoz. La próxima, Gustavo, ya estamos terminando. Ustedes ven, a medida que la reducción en el tiempo es más importante, la reducción de los eventos cardiovasculares es más importante. La próxima. Y yo le digo la adherencia perfecta. ¿Cuál es la adherencia perfecta? Que un paciente tome una pastillita de estatina todos los días durante 365 días y no tenga variabilidad en los niveles de LDL y baje el LDL promedio 40 miligramos. Y si baja 40 miligramos en un año, baja un 20% el riesgo. ¿Eso se consigue con la estatina? No, porque
porque el paciente discontinúa la estatina, porque no compra, porque se olvida de tomar, solamente hace que al año baje en promedio un 23 miligramos por LDL. Los PCSK9 tienen mejor promedio de LDL. Los Sirna, el Inclisiran, tiene mejor. Te imaginan ustedes, cada 180 días mantienen el colesterol LDL bajo. Por supuesto, la edición genómica es la mejor de todas. O sea que la adherencia perfecta solo se consigue con estos modernos tratamientos y no con esto. La próxima. Miren ustedes la adherencia perfecta, la estatina, los anticuerpos monoclonales, la Sirna, mejor adherencia, la vacunación y la edición genómica es lo mejor. La próxima. Esto decía Ernest Ludwig Winder. Este Ernest Ludwig una vez estuvo en Buenos Aires. Él dice que la función de la medicina debería ser que la gente muera joven, lo más tarde posible. La próxima. Y es como esta de la mitología griega, ¿se acuerdan? Que yo lo paso siempre, que Titono era como su hermano Ganímede, de una belleza deslumbrante, y la diosa Eos se enamoró de él. Le pidió a Zeus que concediera la inmortalidad a su amado Titono, cosa que el padre de los dioses concedió, pero a la diosa se le olvidó pedir también la juventud eterna, de modo que Titono fue haciéndose cada vez más viejo, encogido y arrugado, hasta que se convirtió en grillo. Desde entonces, según la creencia antigua, cada vez que Eos, la diosa del amanecer, se despierta por la mañana, llora, produciéndose rocío con sus lágrimas. Titono se alimenta de las mismas y cuando le preguntan ¿qué deseas?, responde en latín viejo y arrugado: morir, 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 que significa deseo de estar muerto. La próxima. Podemos conseguir la juventud lo más tarde posible. Existen estas zonas azules, están bien estudiadas. La isla Cerdeña o Sardinia en Italia, la isla Nicoya en Costa Rica, la península de Nicoya en Costa Rica, la isla Okinawa en Japón, y el valle de Huilco en Ecuador, Vilcabamba. Aparentemente acá hay algunas sustancias naturales que influyen en la salud arterial. En Vilcabamba, en el Ecuador, en el valle de Huilco, se ha estudiado la próxima una sustancia, una plantita que se llama la Anadanthera colurina. Y dicen que todo el mundo toma té de Anadanthera colurina. Tiene un promedio de vida, todas estas zonas azules, de 105 a 120 años. Promedio de vida. La próxima. Factores asociados en la zona azul. Y esto es el final. Me quedan 2 diapositivas. Realizar actividades placenteras que hagan sentir bien, ya sea solo o acompañado de otras personas. Socializar, mantenerse en contacto con amigos y familiares, ser miembro de algún grupo social o religioso, tener pensamientos positivos, enfocarse en los buenos aspectos de la vida. Es muy difícil, uno siempre recuerda hacia atrás y muchas veces recuerda los malos momentos. Proponerse una meta o un proyecto, tener un propósito o un objetivo diario a cumplir. Relajarse, practicar actividades atenuantes del estrés y promuevan calma como yoga, meditación, mindfulness, etc. Sueño reparador, dormir la cantidad de horas necesarias. Y el Ikagi de los japoneses, el Ikagi personal y colectivo, razón de ser o plan de vida, en esencia es la búsqueda de la felicidad a través de la realización de actividades que te apasionan y dan motivo por lo cual nos levantamos cada mañana. La última. Eso le pasó al gran Juan Crisóstomo Ruiz de Nerdo, que ustedes lo conocen con el nombre de Amado Nerdo porque era tan romántico que el padre le puso Amado Nerdo. Era un fantástico poeta. Ha sido cónsul acá en la Argentina mucho tiempo. Se puso de novia y se enamoró de Cecilia Dailés. Y Cecilia Dailés tuvo una enfermedad crónica. Agonizó durante 9 años. A raíz de eso, él hace su amada inmóvil y pone en su tapa: Dios mío, yo te ofrezco mi dolor, es todo lo que puedo yo ofrecerte, medita, es un amor, un solo amor, un gran amor se lo llevó a la muerte y no me queda más que mi dolor, es todo lo que puedo yo ofrecerte. A pesar de eso, él concluye su vida, un poco antes de morir, murió a los 48 años y medio, concluye su vida con una poesía que realmente llena de espíritu, que es: estamos en paz.
que dice: ya cerca de mi ocaso vida, yo te bendigo porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ella puse hieles o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, siempre coseché rosas. Es cierto, mi primavera va a seguir el invierno, mas tú no me prometiste que septiembre sería eterno. Hace sin duda larga la noche de mi pena, mas tú no me prometiste solamente Nochebuena. Y en cambio tuve mucha santamente serena. Amé, sí, amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Muchas gracias. Preguntas. Las que quieran, por más absurdas que parezcan, que crean ustedes, pregunten. Hagan aporte lo que quieran. Cuando iniciamos el tratamiento sí, mi amor. del paciente que tiene ya elevado el LDN, ¿en qué tiempo controlamos eso? Ahí lo puse, a las 3 a 4 semanas. O sea, el mes. Hay ansioso, de acuerdo a la persona del paciente, pedile a las 2 semanas, porque vas a tener resultados favorables. A la semana ya baja el LDN, a los días baja el LDN, a los 7, 10 días, yo tengo comprobación de eso, baja el LDN. Si el paciente es ansioso y te pide, pedir, a no chocar con la obra social que no te autoriza muchas veces, pero pedir. Y si cambias por algún efecto secundario, suspender la estatina, reiniciar y volver a pedirle a las 4 o 8 semanas. Pero eso queda mucho criterio clínico, la relación médico-paciente. ¿Alguien más quería preguntar algo? María Cristina, ¿se te ocurre algo? Una pregunta. A Sí. ver, ¿eco-doppler de vasos del cuello sí o eco-doppler de vasos del cuello no? En general, uno de los... nosotros cuando evaluamos al paciente y vemos que el paciente tiene un riesgo de más del 5% en el score europeo, ¿no? En los scores de Framingham van a ver que el paciente que tiene menos de 10%, de acuerdo a la Asociación de Factores de Riesgo, no sé cuál score, cómo se maneja el porcentaje, ni si es pasado, recién el paciente tiene riesgo alto, más del 20%. Riesgo bajo, menos del 10%. Pero hay una zona gris. Pacientes que son un poco fumadores, donde ¿sabes qué influye? Yo por ahí me amargo, porque digo, 11,7 tengo yo, 150 de colesterol, no fumo, tengo un índice de masa corporal, no para tirar cohetes, pero 26 o 27. ¿Y cómo puede ser que me dé un riesgo del 12 o el 14%? Por la edad. La edad influye mucho en el score de riesgo. O sea que si ustedes al hombre de más de 45 años y a la mujer de más de 55 años ya toman la edad como un aumentativo de riesgo, ya lo demás suma, pero la edad es muy importante, muy importante. Entonces, ustedes tienen que, de acuerdo al score de riesgo, y esa zona gris, ¿cómo hace? Optimiza. ¿Cómo puedo optimizar la evaluación de riesgo para que ese paciente que tiene el 16% de riesgo y no me alcanza para darle mucha estatina? Tampoco porque no tiene menos de... ¿Cómo hago? Le pido estudios complementarios. ¿Qué pueden ser? El índice tobillo-brazo no se usa, es complicado. Lo hacían en el Instituto de Cardiología, se perdía 45 minutos, las obras sociales pagan 2 más, entonces no se hace. Entonces, ¿qué se hace? Los eco-doppler de vaso de cuello, pero en el mundo mejor hacen de la femoral, o de las dos, de la carótida y de la femoral. Y pueden, es operador dependiente, esa es la macana. O sea que muchas veces poner el transductor así o así, o la velocidad del flujo, hace que informe. Yo estoy cansado de ver gente que me informa y a los 2 meses el paciente quiere volver a hacerse y está totalmente diferente el informe. Entonces, ¿qué evalúa? El grosor de la pared de la carótida, se llama engrosamiento parietal, que debe medir no más de 0,7 milímetros. Y la presencia de sarro arterial, de placa. Uno dice que la placa no es tan pronóstico como el engrosamiento. Otro dice que el engrosamiento no. Y si le dicen menos del 20%, no hay problema de acuerdo a la edad. El problema es cuando es más del 50%. No obstante, hay que ver las características de la placa. Si es placa calcificada, es menos dañina.
Si es placa fibrolipídica, tiene colesterol reciente, se puede desprender, producir un ACV, entonces urgente bajar el LDL lo máximo posible para que regrese esa placa, porque regresa la placa, ¿no? El GLACO, que creo que lo hemos salteado, no sé por qué, el GLACO, un estudio con el evolocumab y alirocumab, que el porcentaje de reducción del volumen de la aterona no se lo hemos mostrado, es importante, o sea, regresa la placa, regresa, pero de todas maneras, como es operador dependiente, vos tendrías que confiar en el operador, hacerlo en el mismo operador y saber que es un operador acreditado. ¿Cómo saber? Hay obras sociales que mandan a donde sea, o no hay turno, o cobran adicional, etc. O sea que hay que tomarlo con pinza. Los europeos hacen los dos, femoral y carótido. ¿Qué otra cosa, chicos? Acá. El abordaje es el mismo en un paciente que ya tuvo eventos cardiovasculares y se encuentra con stent. O sea, la dieta, la medicación. Siempre los hábitos dietéticos son los mismos. O sea, actividad física regular. Se me enojó a mí, me acuerdo. Hoy lo leí, el doctor Rodríguez se me enojó una vez cuando era chico, cuando yo dije que si ustedes... hay una plaza, hay un montón de gente en la plaza. Ustedes con un megáfono dicen, hacer actividad física, vamos todos, y comienzan a hacer actividad física, son causantes de muerte súbita. No, la actividad física es de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, mujer o varón, de acuerdo a la condición clínica del paciente. Por eso ahora me gusta a mí, porque piden, cada vez que a un gimnasio, el gimnasio les pide una evaluación. ¿Me entienden? O sea que es fundamental la evaluación. Ahora, ya le han puesto un stent, eso es lo que me voy a decir. Sí. Ya es un paciente de alto riesgo. Si le han puesto 1 o 2 stent. Entonces, además de los hábitos, la dieta, estar en peso y caminata, ejercicio de tonificación muscular, ningún ejercicio isométrico, todo isotónico, le da medicación y bajar el LDL lo máximo que puedas. A menos de 70, a menos de 55. ¿Y los triglicéridos? Sí, los triglicéridos. Los triglicéridos es un problema. No, yo no les quise abrumar. La hipertrigliceridemia puede ser leve, moderada o severa. ¿Cuál es el valor de los triglicéridos? Que cada vez está más bajo. 150 miligramos por decilitro. Yo les dije que las mujeres son saludables mientras menstruan y tienen siempre menos de 100. Y por ahí muchas posmenopáusicas tienen menos de 100. Por eso tienen salud arterial. Porque los triglicéridos influyen mucho en la salud arterial. De 150 a 400 es leve. O a 300, 350. Entre más de 500 es moderada. Y más de 880 es severa. A ver, si es leve entre 100 y 500, ¿es más riesgosa o menos riesgosa que tener más de 880? En general, tener entre 150 y 500 es más riesgoso, porque en general se adhiere o se combina con colesterol alto. Cuando los triglicéridos son más de 880 es un problema. Es un problema, porque son muchas veces kilomicrones que no se metabolizan. Y cuando son más de 2000, van a haber muchas veces pacientes con 2000, 3000 de triglicéridos. Se llama, tienen que pedirle al laboratorio, hay alguien acá bioquímica que estuvo conmigo, hay que pedir que, y no lo pedimos, antes lo pedíamos de cajón, aspecto del suero en ayuno. Pero el bioquímico lo informa. ¿Cuándo? Lo informa cuando ve que hay un sobrenadante lechoso, cremoso, o hay un infranadante turbio. Entonces, los kilomicrones, generalmente la parte de abajo del suero es clara y la parte sobrenadante, como una crema, como esa espuma de la barba, esos son kilomicrones. Si la hiperkilomicronemia es familiar, tienen más de 2000 de triglicéridos. ¿Cómo van a saber si teniendo 2000 es porque es obeso, diabético, prediabético o por hiperkilomicronemia? Primero, la hiperkilomicronemia familiar es infrecuente. 1 en 1000 o en 10.000. En cambio, la hiperkilomicronemia por otros factores, obesidad, prediabetes, es 1 en 200 o en 500.
Además, a la hiperquilomicronemia familiar, que son kilomicrones con triglicéridos altísimos, no hay con qué darle. Ese vinacumab va a venir bien, pero no, entonces le dan fibrato, no baja, le dan omega 3, no baja, le dan lo que le dan y no baja. Entonces me dicen, ¿qué riesgo tiene que se le tape las arterias? No se le tape, porque son moléculas grandes los kilomicrones. Pero ¿cuál es el riesgo? De que se tape el conducto de Wilson del páncreas y haga una pancreatitis aguda, que es mortal y es más frecuente después de la litiasis. La segunda causa de pancreatitis mortal era, yo me acuerdo, yo era residente, no se decía practicante, decía mamá, practicante en el Hospital Padilla, y operamos, el doctor Dimani operó un abdomen agudo de un chico de 8 años, abrió y era todo el equiplón, todo amarillo, fuerte, eran todos kilomicrones, y que tapaban los conductos y había hecho una pancreatitis aguda. Es el riesgo que tiene la hiperbiótica. Pero en general, los triglicéridos de los 1800, 2000 son de causa poligenética, no son la kilomicronemia, es multifactorial. Yo tengo un paciente que es por el consulto, que él ha tenido los bebés, le han puesto 2 test, pero no aparece el perfil lipídico en los análisis que le han hecho en el CPC. Entonces, ¿No aparece? No, ni glucemia tampoco le han pedido. Entonces como que hay que suponer que está alto el colesterol. No, tenés que pedirle vos. Debe ser internado, no le hacen por lo general, porque internado no va a ser, digamos, no le hacen el perfil lipídico. Claro, el internado sí es un evento agudo. Es que ese es el error. Sí. La evidencia dice que sí, hay que hacerle la glucemia, la hemoglobina glicosilada. Por eso Él no es fumador, pero tiene antecedentes familiares. Padre infartado a la misma bueno, edad. ya tiene un score de riesgo alto. Y bueno, mucho estrés y sedentarismo. Claro, ya tiene un paciente de alto riesgo, va a tener que buscar LDL menos de 70. Previamente, él había sido paciente mío hace unos años, tomaba metformina, estuvo bien con la dieta, entonces dejó de tomar la metformina, pero después ha ido con otra nutricionista que atendía por grupo y le han dado dieta keto. Sí, bueno. Eso es bien clara también. Y bueno, después de eso ha sido lo del evento. Está bien. Sí, y cuando vos tenés los triglicéridos también tenés que controlar el azúcar en general son insulino resistentes. Sí. Porque, a ver, cuando uno ingiere la comida, ingiere triglicéridos, la grasa se absorbe por la vellosidad intestinal, se vuelca en la linfa se vuelca en la cava, en la sangre ya. Y en la sangre, en el endotelio de los capilares pulmonares, más que en el resto del cuerpo, se produce una enzima que se llama LPL, lipasa lipoproteica o lipoproteína lipasa, que es la que desdobla los triglicéridos en ácidos grasos que va al músculo para que nos movamos. Son fundamentales los triglicéridos. Y en glicerol, que cumple de vuelta funciones de reconstitución. Hasta ahí va bien. ¿Quién maneja la lipasa lipoproteica? Es una enzima. Ustedes saben que todas las enzimas, para que trabajen, necesitan cofactores enzimáticos. Son chaperonas, que le dicen trabajar. ¿Saben cuál es la chaperona de la lipasa lipoproteica? Correcto, la insulina. Perfecto. Entonces, en general, esconden la hipertrigliceridemia, una insulinoresistencia de algún tipo. Y esas lipoproteínas ricas en triglicéridos, cuando se desdoblan, las moléculas residuales llevan colesterol, que son más aterogénicos que el LDL. ¿Y cómo se mide que el paciente produzca y tenga niveles de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son muy heterogéneos? Un subrogante, el nivel de triglicéridos, el índice de cintura. Con esas cosas, el índice de cintura, el nivel de triglicéridos, ya hace bastante. Otra cosa, con todo, ahí está mi teléfono y mi mail y lo que necesiten, yo con todo gusto tengo el tiempo del mundo, ya a esta edad tengo una sola preocupación, mis nietos. ¿Alguna otra pregunta?
¿Algún comentario? No hay ninguna afección a veces del fosfolípido. No, antes se pedía, El micrófono. perdón, antes se pedía colesterol, triglicérido, en mi época, cuando la década del 60, que me marcó a mí como iniciador, porque el doctor Guillermo Ortiz Mayor, que en paz descanse, me dijo, era el profesor de emergentología, quiero que me hable de factores de riesgo. ¿Y cuál era el factor de riesgo? Los triglicéridos. Y vean ustedes qué curioso, han pasado 60 años y ahora vuelven los triglicéridos a ser noticia. Entonces, ¿y cómo se medían las dislipidemias? Porque Fredrickson y Levy hicieron la determinación de las lipoproteínas por los aniones, la corrida electroforética, y se lo hacía en acetato de celulosa, en poliacrilamida. Yo iba al laboratorio de la doctora Madre a ver cómo se corría o sea que para nosotros era importante los triglicéridos. ¿Y qué más se pedía? Fosfolípido total. ¿Y qué más se pedía? Ésteres del colesterol, que para lo único que servía cuando había una insuficiencia hepática, que los ésteres del colesterol disminuían. O sea que ya no se piden porque no se pueden medir los fosfolípidos. ¿Entendés? Y no tienen ninguna implicancia, ni terapéutica ni pronóstica. Así que nada más que hay que conocer que los fosfolípidos, ¿qué son los fosfolípidos? Ácido fosfórico y lípidos. ¿Y cómo funcionan? Forman la estructura de las membranas celulares, sobre todo la del cerebro. ¿Y cuáles son los lípidos que enganchan? Está el ácido fosfórico y enganchan a los triglicéridos. ¿Y los triglicéridos qué tienen? Un ácido graso. ¿Y qué tiene ese ácido graso? Saturación e insaturación. Si tienen saturación, estamos embromados. Somos los que comen muchas carnes rojas, los que comen grasa en exceso, fritos. ¿Y cómo logras que esos fosfolípidos que forman la estructura de la bicapa fosfolipídica sean saludables, tengan omega 3? Comiendo omega 3. ¿Y cómo pone omega 3? La dieta mediterránea. Y si te hace falta, te metes alguna cápsula de omega 3. Acá una pregunta. Sí. Su opinión acerca de los beta-glucanos en combinación con omega 3. Sí, no hay evidencia de los beta-glucanos, pero se puede. La medicina ayurvédica insistió con los beta-glucanos, ¿no? No hay evidencia, no hay evidencia. Pero todo es válido. Todo es válido. Yo creo que les mostré el año pasado que hay una medicina natural del paciente que no tiene, o porque es resistente, no quiere ninguna medicación más que natural. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Fitoesteroles le pueden dar. ¿Qué otro? La frutilla, todo lo que es arándano, frutilla, tiene todos antioxidantes. ¿Qué más le pueden dar? Cúrcuma. Y en la cúrcuma tiene muchísima evidencia, sobre todo en la diabetes. La curcumina tiene mucha evidencia en la diabetes. Después el achiote, el peruano, también es hipolipemiante fantástico. Después el té verde, lo único que es un estimulante y sube un poco la presión. La Vixu orellana, también le pueden dar Vixu orellana. O sea, hay varias cosas para moverse dentro de la medicina tradicional. Y ahora han incorporado un estudio con la salvia officinale, la famosa salvia, que hay muchísimas formas de salvia, ¿no? A mí mi abuela, la sagrada, todos los días me hacía tomar salvia. No sé para qué. Había salvia. Y está ahora de moda, ¿no? De que la salvia es antiinflamatoria, es digestiva, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? Café con cúrcuma, a veces. Sí, el café es fantástico, en moderada cantidad, y no el filtrado. No el café filtrado. Y tiene teobromina, teofilina, y tiene y receptores de adenosina, que son vasodilatadores, y funcionan aumentando la filtración glomerular. Por eso cuando ustedes toman café, al rato van al baño. Son vasodilatadores, son antioxidantes. El café es fantástico, no el filtrado, ni el torrado. Torrado está con azúcar. Y por supuesto, algunos lo toman sin azúcar, bienvenido. Yo he probado y no lo puedo tomar sin azúcar. ¿Qué más?
La Fundación Española de Cardiología publicó recientemente el uso de beta-glucanos que reduce el LDL colesterol a menos de 70. Pero no hay evidencia cardiovascular. Sí, y todos los beta-glucanos son parte de podemos hablar de la estereoquímica de los glucanos. ¿Entendés? Pero no hay evidencia. Hay evidencia así todavía de que reducen eventos cardiovasculares. Por supuesto, hay un axioma que dice la Sociedad Europea de Aterosclerosis: hay que bajar el LDL, no me interesa cómo. Si baja el LDL va a tener beneficio. Así que es probable que los beta-glucanos tengan beneficio. En algún estudio que no en la bibliografía yo no he visto, puede ser que hayan aparecido algún estudio y que quien pregunta lo sepa, yo no ¿Otra más? La pimienta negra. La pimienta negra es antioxidante. Por eso ahora están en las manifestaciones usando el preventivo. Ahora es para el Dice que, hablando de los beta-glucanos, que mejora la inmunidad y reducen la glucemia en ayunas. Sí, es probable. Quiere que alguna vez con usted habíamos hablado del tratamiento hipolipemiante en los chicos, en los adolescentes. Por ahora, que ahora vemos mucho en el consultorio, claro. Niños con sobrepeso, que van a hacerse el control, digamos, para el colegio, para el gimnasio. Primero tratar los factores de riesgo. Sí. Si es obeso, tratar de, en general el obeso a ver tiene alguna predisposición genética, pero en los chicos hay que ver qué tipo de dislipidemia tiene. Yo tuve un caso infortunado, desafortunado, del hijo de una pintora tucumana que se había casado con un capitán de navío. Parecía Brad Pitt, en Tucumán. Y jugaba al tenis, se fue a Mendoza de paseo y jugando al tenis cayó muerto, 29 años. Y Peñalosa, Ramiro Peñalosa. Y el hijo, a raíz de eso, me lo trae el doctor Juan Carlos Gómez, que está en el CPC, me lo trae y le hacemos la determinación. Tenía 700 de colesterol. Tenía 5 añitos, 6 años. Y la esposa tenía familia acá en Tucumán, era prima del doctor Gómez, y fuimos a hablar con Esteban Carmuega, que era el médico especialista en colesterol y pediatría. Y no había caso, no había nada para dar, más que los VAS, los secuestrantes de ácido biliar. El chico, yo hablaba con él, después lo fui a visitar en Buenos Aires, y me decía que le daba asco ya, porque era una masilla que tenía que tragar. A los 9 años, cuando yo fui a Buenos Aires, el chico hablaba francés, portugués e inglés. Brillante. Dicen que el colesterol está en la membrana celular y que le da un índice, tenía un índice de inteligencia que se habrá hecho, no sé. ¿Qué dicen las directivas actuales? Las guías. Que hay que tratar, una guía dice de 8 años, en general después de la pubertad. Después de la pubertad. Y todas estas drogas, de acuerdo al criterio clínico, se pueden manejar tranquilamente. El ácido betadoico, las estatinas, los inhibidores. Pero el asunto es tratarlo prematuramente. Yo tengo una paciente que no la han tratado, 23 años, casi 24, ahora ya tiene 2 niños, tiene 32, y me llaman en un infarto de miocardio, 23 años, y un colesterol tremendo, y no hay con qué darle el medicamento. ¿Por qué? Porque no tiene receptor. No tiene receptor. Y ahora con el Inclisiran puede ser. Todavía me visita, se embarazó, le dije que no se embarazó. El chico no tiene colesterol. El segundo embarazo, el chico no tiene colesterol, una suerte. Son 4 hermanos, el padre operado de bypass a los 33 años, la madre hipertensa, diabética, el padre ya murió, tuvo 25 años, 58 murió, y ella, de los 4 hermanos, la única, el 25%, como dice María, ella tiene el hipercolesterolema. O sea, el gen, los alelos, se apuntó para ella, bueno, nada suerte. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Nada más? Felices vacaciones. Perdona,
René, aquí veo que hay algunos entusiastas Y a estudiar, líricos. ¿no? Cuando quieran, hagamos un Ateneo lírico y los recitemos a Fray Luis de León, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Amado Nervo, el chileno Pablo Neruda, Baldomero Fernández Moreno, ese de los 70 balcones y ninguna flor, cuando quieran. O el poeta, el que me dijiste, Boira, o alguien me dijo, de la piba de 15, no sé quién. Sí, ya se fue. Ah, ya se fue. Su papá lo recitaba. Pero recitaba él. El hombre ese que inventó la poesía lunfarda estuvo en Tucumán varias veces.